a desarrollar en la anterior clase, ¿ya? Ok, compartimos. Entonces, estábamos en el aforo de caudales. Habíamos visto el método volumétrico, cómo medir el caudal con el método volumétrico, ¿ya? Así. A ver, les voy a decir, algunos de ustedes me va a mandar unas fotos, aunque ya me han debido mandar pues fotos, ¿no? Del método volumétrico que ustedes han aplicado para medir el caudal del grifo en su casa. Ese es el primer ejemplo que voy a poner acá en el texto también, ¿ya? Entonces, escogeré las mejores fotos para que ustedes estén incluidos en mi texto. ¿Ok? Bueno, ¿me están escuchando, jóvenes y señoritas? Sí, ingeniero, muy buenos días. Sí, Buenos ingeniero. días. Buen día. Ya. ¿Me entendieron lo que les dije? Así, voy a poner alguna foto como esta, porque esta es de otro grupo también. Hicieron la medición del caudal, ¿ya? Entonces, también voy a poner una foto de uno de ustedes, del grupo, realizando la medición del caudal del grifo. ¿De acuerdo? Bien, entonces este es el método volumétrico. Fíjense, estos también son alumnos de ambiental, realizando una práctica de medición de caudales en un lugar aquí en Santa Cruz, ¿no? Ahí está. Bueno, y esta es la medición del caudal desde un pozo, ¿no? Ahí tenemos un pozo. ¿Ok? Y aquí también el método volumétrico, pero utilizando un estanque, fíjense, un estanque de hormigón, es decir, un volumen muy grande ya, bastante grande. Este es un método muy preciso. Y luego hemos visto el aforo con vertederos o vertedores, ¿no es cierto? Ahí está el vertedor o vertedero, rectangular, triangular, ¿no? Y hemos hecho, ahí tienen es otro alumno de ambiental también que está realizando la medición del caudal de un canalito, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este es un canal de riego y ahí están los caballeros, los dueños del sistema de riego. Y este es un laboratorio de hidráulica, ¿no? Donde estamos midiendo el caudal que está pasando por este vertedor triangular, ¿no? Hemos visto todo eso, entonces, muy interesante, y hemos desarrollado, hemos visto las fórmulas que se utilizan para calcular el caudal que pasa sobre los vertederos. Vertedor rectangular, ahí cómo se halla el valor de mu. El ejemplo, vertedor triangular, cómo se halla el valor de mu, ahí está la ecuación. Y luego tenemos, bueno, los ejemplos, ¿no? Ahí está. Ok. Y ahora vamos a hablar de cómo calcular el caudal o cómo medir el caudal en un río. ¿Ah? ¿Cómo medir el caudal en un río ya? Ya, entonces, para medir el caudal en un río, ya utilizamos otra fórmula de la física, jóvenes. Se utiliza otra fórmula de la física y es la ecuación de continuidad. Ya, tenemos que utilizar esta fórmula. Vamos a sacarlo acá y lo vamos a poner aquí más bien eso. Caudal de un río. A ver, vamos a completar. Medición, o si no, aforo del caudal de un río. ¿Ya? Para poder realizar la medición del caudal de un río, estimados jóvenes y señoritas, ya tenemos que utilizar otra ecuación de la física y se denomina ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de continuidad? Nos dice que el caudal en metros cúbicos por segundo es igual al área en metros cuadrados por la velocidad del flujo en metros por segundo.
Ya, esto es el caudal. Caudal igual área por velocidad. Entonces, lo voy a escribir aquí. Caudal igual, ¿no?, área por velocidad. Esta es la llamada ecuación de continuidad, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Es la famosa ecuación de continuidad. Caudal igual área por velocidad. ¿Ya? Y así se expresa matemáticamente, entonces. Y ahí, entonces, este es el principio para poder medir el caudal en un río. En un río ya no puedo utilizar, pues, el vertedor, no puedo utilizar el aforo volumétrico o el método volumétrico. Fíjense, este es un río. Aquí les voy a mostrar las fotos de un río. Aquí, por ejemplo, ya no. Miren, este es un río, aquí, este río, observen. Imagínense ustedes el río Piraí. Este es el río Piraí. Ahí está, miren, el río Piraí es. Y estos son mis alumnos que están haciendo una medición del río Piraí. Yo fui al río Piraí con los alumnos de Ingeniería Civil y realicé muchísimas mediciones allá en el río. Ya, esta es una de las mediciones que hemos hecho. Hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Miren, ahí están. Esto es en un río ya. Miren, ya la situación ya es más seria. Ahí está, por ejemplo, un río es otra cosa. Entonces, miren, en un río, pues, fíjense, ahí está, este es en un río más grande todavía. Más grande que el Piraí, puede ser el río Grande. Miren, ya con una lancha, ¿no? Con una lancha y con un instrumento muy especial para medir. ¿Ya? Este es un instrumento súper interesante y muy avanzado tecnológicamente, ¿no? Ahí está el instrumento, ¿no? Eso es. ¿Ya? Entonces, ahí está un instrumento similar también, ¿ya? Para poder medir el caudal. Ya, esto ya es en ríos. Miren y cómo se va describiendo la forma del río, etcétera, con ese instrumento. Ahí está. Bueno, esto ya es otra cosa, jóvenes. Ya con los ríos ya es más seria la cosa. Miren, este es un método manual para medir la velocidad del río, del agua, velocidad del agua en el río. Miren, ahí fíjense, tiene una hélice nada más, ¿no es cierto? Un aparato electrónico, ¿no?, que está conectado a este aparatito que está acá, colgado. Y observen ustedes que esta hélice va girando a muchas revoluciones por minuto. ¿Ya? Va girando a muchas revoluciones por minuto y va transmitiendo a través de estos cables el número de revoluciones que está dando la hélice, porque ahí tiene un contador electrónico, por supuesto. Entonces aquí se registra el número de revoluciones y el tiempo, porque tiene su cronómetro también aquí. Entonces, esto puede estar funcionando, pero esto está apagado, digamos, ¿no? Está apagado. En el momento que yo quiero saber cuántas revoluciones está dando, entonces yo enciendo, hago funcionar esto y entonces a partir de ese momento empieza a contar el tiempo. Empieza a correr el cronómetro y empieza a marcar el número de revoluciones que está dando. Apago y ahí queda registrado el tiempo y el número de revoluciones. Este aparato se llama molinete y sirve para medir la velocidad del agua. Es un aparato muy interesante, muy bonito. Yo lo he manejado esto muchísimo porque he trabajado en un laboratorio de hidráulica yo. Casi 20 años he trabajado en el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no?, de La Paz. He trabajado exactamente 19 años allá y he realizado las mediciones así con un aparato similar. He realizado mediciones en numerosos ríos. Entre ellos, el último río donde he realizado las mediciones ha sido aquí en el río Piraí. ¿Ya? Entonces he medido muchísimo con este aparato yo. Lo conozco muy bien. Se llama molinete. ¿Ya?
Bien, y luego vamos a hablar entonces del molinete. Simplemente quería mostrarles que ahora ya entramos en otro campo. ¿Cómo medir el caudal de un río? ¿Ya? Entonces, aquí les voy a mostrar en primer lugar una forma, primero simple, muy simple, para medir el caudal de un río. ¿Ya? Nos vamos a imaginar que este es el río. Fíjense, una corriente muy pequeña. En realidad, fíjense, este es un canal de este río, porque este río es muy grande, digamos, ¿no? Pero aquí estamos haciendo la medición solamente en uno de los brazos del río. Quisiéramos saber cuál es el caudal que fluye por acá. Entonces, ¿cómo podríamos saber? Aquí, en este momento, lo que se está haciendo es medir la profundidad del agua. Cada cierta distancia, fíjense que aquí hay una cinta métrica. Aquí hay una cinta métrica, entonces nosotros podemos medir la profundidad del agua cada cierta distancia. Podemos medir el ancho que tiene el río y las profundidades. Conocido el ancho y la profundidad, podemos saber cuál es el área en metros cuadrados, el área que ocupa el agua en la sección transversal. Es decir, lo que quiero decir, esto es. Ahí está. Fíjate, aquí vamos a hacer el experimento. Vamos a aplicar un método muy sencillo para medir el caudal de un río. Pero esta medición es solamente, les diré, una medición provisional, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este método. Aquí vamos a poner, entonces, 1 aforo con flotador. Y aquí nos dice que los resultados son aproximados. Solamente nos permite conocer el orden de magnitud. Solamente eso es lo que nos permite conocer. ¿Ya? Esto. Orden de magnitud. ¿Ya? ¿Está claro? Solo orden de magnitud. Es decir, el caudal puede ser tantos metros cúbicos por segundo, nada más. Entonces, aquí les voy a presentar el método con flotador, basándonos en esta ecuación, caudal igual área por velocidad. ¿Qué es lo que tenemos que medir? Tenemos que saber cuál es la velocidad del agua, acá, la velocidad del agua. Y además tenemos que saber cuál es el área de aquí, el área del agua, es decir, el ancho y la profundidad. Ancho por profundidad me da el área, aproximadamente. Si en ese caso estoy suponiendo que este fuese un rectángulo, ¿ya? Imaginándome que esto es un rectángulo, ¿ya? Área igual ancho del río por la profundidad, solamente eso, ¿ya? Luego vamos a entrar ya en otro detalle, porque el área en realidad no es pues solamente ancho por profundidad, porque fíjense que hay diferentes profundidades. Entonces, el cálculo del área en forma más precisa se hace de otra forma. Esta es la fórmula que se utiliza para hallar el área, que ya les voy a explicar con otro ejemplo. Por el momento solamente vamos a utilizar, que en este caso es ancho por la profundidad, igual al área. ¿Ya? Entonces, y por otra parte vamos a determinar la velocidad del agua. ¿Qué principio físico vamos a aplicar para hallar la velocidad del agua? Vamos a aplicar esta formulita. Velocidad igual longitud sobre tiempo. ¿Ya? Longitud sobre tiempo. Vamos a aplicar esta ecuación de la física. Entonces, imagínense que este es aquí estamos midiendo. Aquí vamos a realizar la medición. Y hemos elegido el tramo de este río que tenga una longitud de 20 metros. 20 metros tiene. Desde la sección A hasta la sección B hay 20 metros. Y aquí están observando. Van a realizar la medición de la velocidad ahora. ¿Cómo vamos a medir la velocidad? Colocamos un objeto aquí. Un objeto. Se llama flotador. El flotador, ¿qué puede ser? Por ejemplo, podría ser una botella de plástico
con agua hasta la mitad del volumen. Hasta la mitad del volumen. ¿Para qué? Para que parte del cuerpo de la botella se sumerja y la otra parte salga fuera de la superficie del agua para que podamos observar. Digamos que fuese este el objeto. Entonces, ¿cómo realizamos la medición? En primer lugar, conocemos esta distancia, son 20 metros. Hemos medido 20 metros y aquí está agarrando su cronómetro, el joven y la señorita, digamos. Están con sus cronómetros cada uno. Entonces, lanzamos el objeto ahí arriba y esperamos que el agua arrastre el objeto y entonces el objeto es arrastrado. En el momento en que el objeto llega aquí a A, en ese momento activan el cronómetro, ¿no? En ese momento se activa el cronómetro. Y luego, entonces, el objeto es transportado, llega a B y ahí está el tiempo ya. Ahí apagan el cronómetro. Entonces, cuando el objeto llegó a B, ustedes ya tienen el tiempo que ha transcurrido en que el objeto ha llegado desde A hasta B. En otras palabras, el tiempo que ha transcurrido en recorrer la distancia de 20 metros. Tenemos ese tiempo. Entonces, esta operación tengo que repetirla. Por lo menos 5 veces tengo que medir el tiempo. ¿En cuánto tiempo se corre? ¿No? Tiempo T1, T2, T3, T4, T5. Luego, entonces, saco la media aritmética de los 5 tiempos. Y con esa media aritmética recién calculo yo la velocidad. Velocidad, entonces, va a ser distancia sobre tiempo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, supongamos que ya hemos dicho que L es 20 metros. El tiempo que se ha medido, 27 segundos. Este es el promedio ya. Este es el promedio. Entonces, la velocidad será 20 metros dividido entre 27 segundos, igual 0,74 metros por segundo. Y esa es la velocidad del agua, ¿no? Con la cual el agua se mueve ahí en ese río, a 0,74 metros por segundo. Bien, ahora queremos determinar el área. Y para eso, como les dije, únicamente vamos a medir el ancho del río y la profundidad promedio que nosotros consideramos. ¿Ya? Entonces, hemos hecho esta medición. Ancho y profundidad. Tal vez aquí, en este está más. Aquí. Hemos medido el ancho y la profundidad. Y entonces hemos sacado que el ancho había sido 12 metros y la profundidad 0,85 metros. Por lo tanto, el área 12 por 0,85, igual 10,20 metros cuadrados. Entonces ya tengo, fíjense, la velocidad. Tenemos la velocidad y tenemos el área, ¿no? Y tenemos el área. Ya está calculado, medido, calculado. Y ahora sí puedo calcular el caudal. Caudal, ¿no es cierto? Caudal, área por velocidad. 10,20 es el área, ¿no? La velocidad 0,74. Y entonces el producto me da 7,55 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? ¿Está claro, jovencitos y señoritas? Este es un ejemplo muy sencillo, entonces, en el cual estamos realizando esa operación. ¿Ya? Medir el caudal mediante el método el aforo con flotador se llama. Este es aforo con flotador. Este es el flotador, ¿no es cierto? Ahí está nuestro flotador. Que no se lo lleve el agua, lo llevaremos para arriba nomás. Ahí está. Ese es nuestro flotador, ¿no? Entonces, en esa forma se realizó la medición, ¿no es cierto? ¿Está claro, jóvenes? Señoritas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, Inge. Todo Sí, quedó ingeniero, claro, todo ¿no es claro. cierto?
Me imagino que sí. ¿Ya? Entonces, esto se lo voy a poner ahí abajito. En realidad estamos haciendo esto nosotros. Así hemos medido el área y la velocidad. Ok. Bien. Pero les decía, estimados jóvenes y señoritas, la vida no es pues tan simple, ¿no? No es tan sencilla. El río no es pues así rectangular, tan bonito, digamos, ¿no? No es así como se ve aquí en la figura, digamos. Así, esta sería la forma rectangular, ¿no es cierto? Miren. Nosotros estamos suponiendo que nuestro río es así. Así. Eso estamos suponiendo. ¿No es cierto? A ver, vamos a ponerle aquí color transparente. Creo que hay, ¿no? Sin relleno, eso. Sin relleno, dice, ¿no, hijo? Aquí. Sí. Eso es. Y nosotros estamos suponiendo esto, pues, hijos, que vamos a hacer un poquito más marcado. Estamos suponiendo que el río es así, en esa forma. Ancho por profundidad, es decir, es un rectángulo. Pero en realidad no es así, ¿no es cierto? Esta es la verdadera forma, digamos, del río. O en algunos casos puede ser todavía muy diferente. Digamos, aquí está. Podría ser así todavía. ¿No es cierto? Podría ser más marcada la diferencia. Los ríos son pues totalmente irregulares. Entonces no podemos decir pues que la sección es rectangular en los ríos. ¿Ya? Pero para fines aproximados simplemente hemos aceptado esto. ¿Ya? Estamos aceptando esto. ¿Ya? ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo es en la realidad? El área es así. Entonces, para esa área, mis estimados jóvenes, esta es la fórmula que se utiliza para calcular. Lo vamos a ordenar. Esta es la formulita que se utiliza para hallar el área. Ahí está, ahí está. El área A es igual a la sumatoria. Vamos a poner que es la sumatoria de las A sub I. El área total es la sumatoria de las A sub I. Va a ser más grandecito. Miren. En realidad, esto es pues la sumatoria de las A sub I. Así. Miren, así. Es la sumatoria de las áreas A sub I. ¿No? Y cada área A sub I es igual a esta formulita. Cada área. ¿Y a qué área nos estamos refiriendo? Fíjense, a estas áreas. Esta es un área A sub I. ¿Ya? Se los voy a pintar, digamos. Ese es un área A sub I. A mí me gusta farsear, pues, con esto, con lo que sé manejar estas herramientas bonitas que nos da la computadora, jovencitos. Miren, así. Este es un área A sub I. Este es el área A sub I. Entonces, fíjense, aquí es diferente. Aquí diferente, 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 diferente. ¿No es cierto? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, es diferente. Aquí les voy a poner el sistema de coordenadas, digamos, ¿no? Aquí se les puede poner un sistema de coordenadas, etcétera, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Aparte. Pero solamente yo quiero mostrarles, estimados jóvenes y señoritas, que el área de un río en realidad es así, digamos. Y para poder calcular el área tendríamos que utilizar una fórmula como esta. ¿Ya? Y esto lo vamos a aplicar enseguida, ¿ya? Con un ejemplo bonito también. Bien,
Entonces, cuando hemos realizado la medición aquí, con este método así tan bonito, ¿ya? Son mis alumnos de ambiental también. Miren, hemos realizado la medición. Bueno, esto también debería estar en otro lado, porque no es. Ya. ¿Qué dice acá? Aforo con flotador, resultados aproximados, orden de magnitud del caudal solamente. ¿Ya? En primer lugar, ¿dónde nos hemos equivocado al utilizar esta fórmula? Aquí tengo dos parámetros, área y velocidad. ¿Hemos medido bien el área, jóvenes? No, No. ¿La velocidad hemos medido bien, jovencitos, señoritas? eso podría ser que sí. Ya. Bien, entonces yo le voy a decir que esto, más bien, el área podríamos medir más preciso, en forma más precisa, podemos medir. Nosotros podríamos medir así, digamos. Así, colocando una regla ahí, una wincha, lo que sea, y luego medir así las profundidades, y aunque sea de todas las profundidades que hemos medido, sacar la media aritmética, y así ya tengo la profundidad media. Entonces, ancho por profundidad media, ya me daría el área también. Entonces, no estaría tan mal así eso. Si yo mido todas estas profundidades, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, etc. Saco la media aritmética de las profundidades y multiplico por el ancho, entonces tengo el área. Es decir, en otras palabras, el área está bien nomás. Así podríamos medir así. Donde sí nos equivocamos mucho al medir es en la velocidad. Evidentemente, esta es la fórmula. Velocidad, longitud sobre tiempo. ¿Qué ocurre si nuestro flotador, estimados jóvenes, hace este recorrido? Viene por acá, después se va por allá, viene por aquí, por acá, así, 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 así. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si nuestro flotador va de un lado para otro? Va a tardar más en llegar. Exactamente. Y vamos a medir mal el tiempo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ya. Otra cosa. ¿Qué pasa si nuestro flotador de repente viene por acá y de repente ahí se queda un rato? De repente se queda ahí nuestro flotador y después otra vez se mueve, digamos. Y se mueve otra vez. Caramba, estoy deformando mi flotador. Y se mueve otra vez. Entonces, el tiempo que está demorando va a ser diferente. Por eso les dije, tienen que hacer por lo menos 5 medidas del tiempo. Nunca con una sola. Jamás con una sola. Tienen que medir varias veces el tiempo y sacar el promedio después de todas las mediciones que han hecho. ¿Ya? Porque el flotador, como les digo, jovencitos, puede tomar diferentes caminos. Miren, así puede venir así, por acá, así. Así, ese es un camino que puede tomar. Otro camino que puede tomar puede ser, digamos así, ya, digamos directo. Ah, qué bonito. Directo, así, pasó. Entonces, ¿de qué dependerá el tema del flotador? ¿De qué depende? ¿Qué influencias habrá, jóvenes? Para medir el tiempo que tarda el flotador en ir del punto A al punto B. ¿Qué otras influencias hay? Además de las corrientes del agua, ¿no? Que no es uniforme tal vez. ¿Qué otras influencias? La forma del río. La forma del río. ¿Qué más? Algo importante. El viento. El viento. ¿Qué tal si el viento está a favor? El viento, digamos que es así. El viento está a favor. Leave side. El viento está a favor. Así es el viento. ¿Qué tal si el viento está a favor? ¿Cómo va a ser el tiempo que está tardando? El tiempo utilizado en recorrer.
¿Cómo será el tiempo? Va a ser más corto. Va a ser más corto. Muy bien. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, pues influye muchísimo. ¿No es cierto? Ahí está el viento. Oh, leave aside. Lo más pequeño tiene que ser esto. Ya, el viento es esto. Viento. ¿No es cierto? Entonces, dependerá pues también del viento, ¿no es cierto, jóvenes? Si el viento está a favor, el tiempo que estamos midiendo es más corto porque el viento también hace que el flotador se mueva rápido. ¿Y qué tal si está en sentido contrario el viento? ¿Qué tal si el viento está en sentido contrario? Así es el viento ahora. ¿Ah? ¿Qué pasa? Va a tardar más. Va a tardar más. ¿Qué tal si está así a un lado? Va a influir, va a hacer a que el objeto se mueva a este lado, digamos. Entonces, esto también, el viento, jóvenes, tiene una gran influencia. ¿No es cierto? Hay que hacer la medición en lo posible cuando la velocidad del viento es muy pequeña, digamos, ¿no? Jamás hay que hacerlo cuando está venteando mucho, porque nos vamos a equivocar en medir en el resultado del tiempo. Nos vamos a equivocar. Por una parte eso, jóvenes, por una parte. Otro aspecto fundamental. ¿Cómo es la velocidad del agua en la superficie del líquido y en el fondo del río? ¿Cómo es? ¿Cómo es la velocidad del agua en el fondo del río? A ver, alguien dígame. ¿Cómo será la velocidad del agua en el fondo del río? A ver, primeramente. ¿Es grande? ¿Es cero? ¿Es pequeña? ¿Cómo es? En el fondo, en el fondo. Pequeña. ¿Cómo dice? Yo digo que pequeña. Pequeña. ¿Por qué razón? Puede ser por la cantidad de materia que se queda sedimentado. Tal vez haya piedras que están obstruyendo y no dejan que el agua se mueva libremente como más arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena su opinión. Muy bien. Así tienen que intervenir, jovencitos. Así es. Aquí puede haber muchas piedras, rocas, lo que sea, y hace que la velocidad del agua entonces es muy pequeña. ¿Cómo será la velocidad del agua en la superficie del líquido? Aquí, ¿cómo será la velocidad en la superficie? Mayor. Mayor, pues. ¿Cómo es la velocidad en las orillas? Aquí y aquí. ¿Cómo es la velocidad en las orillas? ¿Cómo es? ¿Es grande o pequeña en las orillas? ¿No conocen los ríos? ¿Ustedes nunca han ido al río Piraí siquiera? Es mayor. ¿Cómo va a ser mayor? Pues en las orillas siempre la velocidad es cero o muy pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué es pequeña? Porque precisamente porque aquí la superficie es muy irregular, en las orillas la superficie es muy irregular y por lo tanto la velocidad es muy pequeña. En cambio, aquí en el medio del río la velocidad es más grande, mayor velocidad. Así, entonces, eso es lo que podemos ver. Aquí en el medio del río la velocidad es más grande que en las orillas. En las orillas prácticamente es casi cero. Junto a la orilla, el agua, no, es decir, la velocidad del agua es prácticamente cero. ¿Ya? Entonces, la velocidad va cambiando desde cero hasta una velocidad máxima en el centro del río y luego va disminuyendo hasta llegar a la otra orilla. Algo así. Aquí está, miren. Les voy a mostrar. Estos son instrumentos que se utilizan, pero ahí está. ¿Cómo va cambiando la velocidad? Pero ahí está, más bonito este, con pato más. Miren, ahí está el vector velocidad. La velocidad en realidad es más alta en la superficie.
Claro, por el efecto del viento puede reducir, pero teóricamente siempre es mayor en la superficie y en el fondo del río disminuye la velocidad debido a lo que usted ha dicho, joven, ¿no? Por las piedras, es decir, la rugosidad del lecho del río. Y la velocidad va aumentando casi, aquí cero en esta orilla, aquí máximo aquí en el centro y va disminuyendo otra vez cero allá en la otra orilla. Entonces, observen cómo cambia la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad? Entonces, lo que hemos medido con el flotador es una velocidad, como les digo, solo aproximada. ¿Ya? La medición de la velocidad es, digamos, donde hemos errado más. Porque nosotros podemos medir muy bien el área y aplicar inclusive la fórmula esta que les he mostrado, porque esto es cuestión de que ustedes apliquen nada más la formulita. ¿No es cierto? Podemos medir muy bien el área. El área podemos medirlo muy bien, solamente midiendo así estas alturas, midiendo las alturas. Digamos cada metro, digamos de aquí a aquí 1 metro y mido esto. De aquí a aquí 1 metro y mido. Cada metro mido la profundidad del agua. Y aplico esta formulita. Y así obtengo el área exacta ya. Así obtengo todo el área exacta. ¿Dónde me equivoco? En medir la velocidad. Al medir la velocidad, ahí es donde me equivoco. Con el flotador. El flotador, como les digo, solamente es para tener una idea del caudal, nada más. ¿Ya? Entonces, la medición de la velocidad es inexacta. Ahí, ese es el talón de Aquiles de este método, ¿ya? Esa es la parte débil del método. Claro, aquí, obviamente, si lo hago así, sería, ¿no? Pero esto yo podría, inclusive podríamos hacerlo, mejorarlo esto así. Qué sé yo, miren así, miren, modificar puntos, y yo lo hago esto así, digamos. Lo puedo hacer así, miren, inclusive lo puedo mejorar yo el área de una forma sencilla. ¿Qué forma es esta ahora? ¿Qué forma es? ¿Qué forma es esa? Un trapecio. Trapecio, es una forma trapezoidal. Yo puedo saber hasta aquí y hasta aquí el ancho de la base y puedo saber el ancho de la superficie y la profundidad promedio. ¿A qué es igual el área? Ancho de la base más ancho de la superficie dividido entre 2 por la profundidad. Listo. Para que vean, siempre podemos solucionar. Es decir, cualquier estudiante de ingeniería tiene la capacidad y tiene los conocimientos para poder hallar el área de forma de lo más precisa posible. Ya les dije, donde la debilidad del método del flotador está en medir la velocidad. ¿Ya? Porque aquí hay mucha influencia del viento, de las corrientes del agua, hay muchas influencias, inclusive del tamaño y de la forma del flotador también. No cualquier flotador es posible de utilizar. ¿Ya? Entonces, todo eso afecta, jóvenes y señoritas. Bien, pero ¿cómo resolvemos entonces el problema? ¿Cómo resolvemos? Pues utilizando un equipo adecuado. Y a eso lo llamo aforo con molinete. ¿Ya? El aforo con molinete, entonces, consiste en utilizar un aparato muy especial para medir la velocidad del agua. Aquí está utilizando el molinete, que ya les he mostrado. Entonces, se va midiendo la velocidad cada cierta distancia. Ahí, después se va a recorrer acá, 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 y además el molinete lo va a mover en forma vertical. Va a medir aquí en la superficie, después en la mitad de la profundidad y luego cerca del lecho del río. Es decir, este es el método de medición del caudal con molinete y donde se requiere del apoyo de otras personas más. No es que una sola persona pueda hacer esta medición con molinete. Este método, jóvenes, se utiliza para medir el caudal en el río Piraí,
desde hace más de 30 años que se mide el caudal en el río Piraí. Y se mide casi todos los días, se mide el caudal en el río Piraí, con este método del molinete. El CRP tiene, mira, esto es, por ejemplo, una medición aquí en el río Piraí también es esto. ¿Ya? Y ahí está el molinete. Esto lo voy a llevar a apartar a otro lado. No conviene. Me hace perder tiempo. Ahí está el aforo con molinete. La misma ecuación que el aforo con flotador, caudal igual área por velocidad. La misma ecuación de la física, caudal igual área por velocidad. Pero fíjense, tenemos que medir con el molinete aquí. Digamos aquí, me paro acá y tengo que medir esta velocidad y esta velocidad. Y si es posible, una velocidad cerca del lecho. Aquí, por ejemplo, estoy midiendo aquí, en este punto y en este punto. Y de todos estos valores tengo que sacar la media, pero es una media especial. Luego mido aquí, recorremos ahí a este punto y mido ahí en ese punto, en ese punto, en ese punto y en ese punto. Y saco la media también. Luego recorro acá, mido en este punto, en este punto, en este punto y así sucesivamente. Entonces, ya tengo las velocidades medias aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora yo puedo hallar el área de esta zona y multiplicar por la velocidad media. Y ya tengo el caudal para esa zona. Luego saco la media entre estos dos y tengo el caudal en esta zona y así sucesivamente. Y aquí, ahí está, este es el molinete, jóvenes. Les presento el molinete. Este es uno de los instrumentos que se ha utilizado muchísimo, ¿ya? Y se sigue utilizando. El molinete. Este es un molinete de fabricación alemana. Este es el instrumento que yo he utilizado, pero muchísimo, muchísimo en el laboratorio de hidráulica de la Universidad Mayor de San Andrés, en el Instituto de Hidráulica. He utilizado tanto en el laboratorio como en los ríos también. En varios ríos he utilizado ese instrumento. Entonces, ya les dije que esta es una hélice. Cuando este instrumento lo colocamos en el agua y tiene su contador, ahí está. Contador y cronómetro a la vez. ¿No? Ahí está. Está realizando, este señor está realizando la medición de la velocidad en este río. Entonces, ahí está el molinete en una determinada posición. ¿Ya? Tiene que estar en una determinada posición alineado con la corriente. Alineado con la corriente. Entonces, ahí está midiendo la velocidad de la corriente. ¿Cómo mide la velocidad de la corriente? Con el número de revoluciones. Conocemos cuántas revoluciones da y en un determinado tiempo. Ahí está la ecuación. Esta es la ecuación del molinete, jóvenes. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación del molinete. Dice que la velocidad es igual a un coeficiente alfa por n más un coeficiente beta. ¿Qué es n? Es el número de revoluciones dividido entre el tiempo. ¿Ya? Alfa y beta son valores que nos da el fabricante. Es decir, podríamos decir que es el nombre y el apellido del molinete. Nombre y apellido del molinete. O si quieren, su carnet de identidad y su registro. Eso es. Cada molinete tiene su carnet de identidad y su registro. Alfa y beta. Y esto solamente da el fabricante. Conocido alfa y beta, entonces yo puedo saber cuál es la velocidad del agua que está midiendo, conociendo el número de revoluciones. Bien, entonces ese es el aparatito, ¿ya? Ok. Ahora, la medición de la velocidad con el molinete se debe realizar por lo menos en 3 puntos de cada vertical. A los 0,20 veces de Y, a los 0,60 de Y y a los 0,80 de Y. Medidos desde la superficie del agua. Si el valor de Y es mayor que 0,30 metros, ¿no? En ese caso. Ahora, caso contrario, se realizará la medición de la velocidad solo en un punto, es decir, si el valor de Y es menor que 0,30, entonces es aconsejable medir en un solo punto. ¿Y a qué profundidad? A los 0,60 veces Y.
siendo Y la profundidad de la vertical correspondiente. ¿Ya? Vamos a aplicar todo lo que se está diciendo acá con un ejemplo. Vamos a suponer que este señor está haciéndonos la medición en nuestro río. ¿Ya? Él está realizando la medición en nuestro río. ¿Ya? Y en nuestro río tenemos estos datos. Fíjense, así es la forma del río, donde hemos hecho la medición. Miren, así es la forma. Entonces, como ven, esta forma que tiene nuestro río no es ni, fíjense, no es rectangular, no es trapezoidal, ¿no es cierto? Tiene una forma cualquiera. Entonces, así es la forma del lecho del río. Vamos a poner de otro colorcito. Marrón, así. Así es la forma de nuestro río. Y aquí está la superficie del agua. ¿Ya? Esa es la superficie del agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder medir el caudal es realizar la medición. Aquí hemos medido cada 2 metros, fíjense. A los 2 metros, a los 4, a los 6, a los 8, aquí a los 10, digamos. Pero esto no podría ser diferente. De repente no es 10 exactamente. ¿Ya? Puede variar 10.50, 9.80, en fin, no importa. Solamente que aquí estoy mostrando el eje de coordenadas, X en metros. ¿Ya? Entonces, realizamos la medición en primer lugar de la forma del río. ¿Cómo? Colocamos la cinta métrica a lo largo del río y medimos cada 2 metros la profundidad. Ahí está, miren. Aquí está. Aquí hemos registrado. A los 0 metros es 0 nomás. ¿Ya? Concéntrense en las 2 primeras columnas, nada más. A los 0 metros, X, Y es 0. A los 2 metros, Y vale 0,30. A los 4 metros, 0,80. A los 6 metros, 0,70. A los 8 metros, 0,25. Y aquí voy a poner que no coincide exactamente con 10, porque el ancho de un río no siempre es pues 10 metros, ¿no es cierto? Podría ser 10,50, 10,30, 9 metros inclusive podría ser, o 9,50. ¿Qué tal? Le vamos a poner otro número, ¿ya? Para hacerlo más general, digamos 11,20. ¿De acuerdo? A los 11 metros 20 está la otra orilla. Entonces la profundidad es 0. Listo. Ok. A los 11,20 la profundidad es 0. Entonces, fíjense, hemos registrado estas 2 columnas. ¿Ya? Muy importante. Con estas 2 columnas puedo conocer la forma que tiene el río. ¿Ya? Aquí para mí esto es 11,20. Voy a poner así. 11,20 es la orilla acá. Esta margen ya. ¿Ya? 11,20. ¿Ya? Entonces, el ancho de nuestro río es de 11,20 metros. Y las profundidades en el río son estas. Es un río pequeño, ¿no es cierto? Fíjense, las profundidades son pequeñas. 0,30, 0,80, 0,70, 0,25 y 0. La máxima profundidad, 0,80. Eso nomás. Bien. Y ahora, una vez que hemos medido la forma que tiene el río, ahora vamos a medir la velocidad. ¿No? Vamos a medir la velocidad. Y entonces, está midiendo la velocidad, ¿no es cierto? Con el molinete. Ahí está. Y ha medido ahí la velocidad, fíjense, ahí está. Ha medido la velocidad de cada punto. De todos los puntos está midiendo la velocidad. ¿Y qué es lo que registramos para medir la velocidad? Lo que se registra en el campo ahí cuando estamos haciendo la medición es, en primer lugar, H observado. Quiere decir, ¿dónde está colocado el molinete? Aquí dice 0, pero en 0 no está colocado el molinete. No hemos hecho ninguna medición aquí. No.
hemos empezado a medir a los 2 metros y a una cierta profundidad además. Ya, entonces, ¿a qué profundidad se aconseja medir? A los 2 metros hemos medido y a una profundidad de 0,18. ¿Por qué 0,18? Porque 0,3 por 0,6, ya les dije, aquí dice 0,6 es aconsejable. A los 0,6, aconsejable. A los 0,6. 0,3 por 0,6, 0,18 metros. A esa profundidad hemos colocado el molinete. ¿Cuántas revoluciones dio la hélice? 21. ¿En qué tiempo? En 40 segundos. Listo. Ya hemos medido la velocidad en ese punto. Hemos medido la velocidad en este punto. Ahora nos trasladamos con el molinete a este lugar del río, a los 4 metros de la orilla. Nos venimos acá y colocamos en primer lugar el molinete aquí. Y que vamos a medir esta velocidad. En ese punto, fíjense, a los 4 metros, la profundidad del río es 0,80. ¿Dónde está colocado el molinete? En primer lugar está colocado a los 0,20 de Y. 0,20 por 0,80, 0,16. Fíjense, aquí está lo que dice eso. A los 0,20 tenemos que medir de preferencia en estos puntos. A los 0,20 de Y, a los 0,60 de Y a los 0,80 de Y, si es que utilizamos 3 puntos, que es lo mínimo, digamos, cuando la profundidad es apreciable. Entonces, a los 0,20 de Y, 0,2 por 0,8, 0,16. A los 0,60, 0,6 por 0,8, 0,48. A los 0,80, 0,8 por 0,8, 0,64. Estos son los puntos observados, nada más. Bien, y en cada punto se registra el número de revoluciones y el tiempo. En este caso, el tiempo lo hemos mantenido en 40 segundos. ¿Ya? Entonces, aquí dio 37 vueltas la hélice en 40 segundos, 26 vueltas en 40 y así sucesivamente. Y lo mismo hicimos en las otras verticales. Bien, todo lo que está aquí con celeste, jóvenes, es el registro que se hace en el campo, en el lugar, en el río. Es el registro en el río. Y ahora nos vamos a la casa y ahí vienen ya los cálculos. Cálculos realizados en gabinete ya, en la oficina, ¿no? O si quieren, ya esto ya es fuera del río ya. Salimos del río y podemos realizar los cálculos. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad puntual que nos ha dado el molinete en cada punto. Es decir, quiero saber cuánto es la velocidad del agua en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en cada punto. Y para ello tenemos que utilizar la ecuación del molinete, como les dije. Supongamos que esta es la ecuación del molinete, jóvenes. A ver, presten atención. Este es un ejemplo nomás. Esto es ejemplo, ¿ya? Ejemplo es esto. Porque esta no es la ecuación de todos los molinetes. Ya les dije, este número es el carnet de identidad del molinete. Y este número es el número de registro del molinete. Cada uno de ustedes tiene su número de carnet de identidad y su número de registro, ¿no es cierto? Así también los molinetes vienen así con su carnet de identidad y su registro. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Les estoy hablando en términos muy sencillos, muy simples. ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, muchas gracias, entendido. Bien, entonces, estimados jóvenes, a ver, ustedes copien aquí la ecuación de la velocidad. ¿Qué dice? La velocidad se calcula con esta ecuación, dice. Esta es la velocidad ya que nos está dando el molinete. Esta es la velocidad del agua en esos puntos. Por ejemplo, en este punto quiero saber cuál es la velocidad a los 2 metros y a la profundidad de 0,6. Ahí está. Fíjense, ahí está ya. Velocidad puntual sería, velocidad de metros por segundo. En la orilla, por supuesto, estamos considerando que la velocidad es 0. Esto es en la orilla. ¿Ya? Esto vamos a llamarlo margen, si quieren, esto es margen, a ver, mirando en el sentido del flujo, ¿ya?
Esta es margen izquierda y esta es margen derecha, por si acaso. ¿Ya? Si estamos mirando en el sentido cómo se mueven las aguas, mirando hacia aguas abajo. Esta es la margen, para que se den cuenta. Margen derecha y esta es la margen izquierda. ¿Ya? Y aquí está la margen izquierda, por supuesto. Si esta es derecha, la otra es izquierda. Bien. Aquí esto se movió. Ya. Margen, así voy a poner margen derecha, así nomás. ¿Ya? Listo, para no mover el dibujo. Entonces, calculamos la velocidad ahí, fíjense, aplicando la fórmula. Vean la fórmula, cópienla la fórmula. Y ustedes van a hacer los cálculos. Y se apuran. Ahí está. Fíjense, 0,43 salió la velocidad. El número de revoluciones es 21 y el tiempo es 40. Utilicen todas sus calculadoras, rápido. 21 y 40. Reemplacen aquí. N, 21. Tiempo T, 40. Y hagan el cálculo. ¿Cuánto da? Aquí 21 y el tiempo 40. ¿Cuánto es el resultado? Rápido. 0,43. Apuran, jovencitos. Ya, ustedes son estudiantes de ingeniería. Entonces la velocidad es 0,43. Hacen lo propio aquí. 37 y 40. Háganlo. Tienen que hacer los cálculos así con esto. Ya, ustedes van a verificar. A ver, hagan uno más. Aquí, ya, precisamente, 37 y 40. ¿Cuánto sale la velocidad? Utilicen la ecuación. 0,73. Ya, muy bien. Ya, entonces ahí está. Miren, 0,73. Hagan uno más, a ver. Para este punto. 14 y 40, a ver. Utilicen la ecuación. 14 y 40. 0,30. Muy bien, 0,30. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la velocidad del agua en todos los puntos señalados. Ahí está. En todos esos puntos, esa es la velocidad del agua. ¿Ya? En el último punto, a ver, el último. El número de revoluciones es 18 y el tiempo es 40. A ver, hagan el cálculo. 18 y 40. 0,37. 0,38, ¿no? Muy bien, 0,38. Muy bien, entonces estas son las velocidades puntuales. Y ahora la siguiente tarea dice velocidad media en cada vertical, en la vertical que estamos considerando. Estas son las verticales. Vertical, 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 vertical. ¿Cuál es la velocidad media en esta vertical? Solamente tenemos un punto donde hemos medido la velocidad. Entonces, la velocidad media es igual a la velocidad medida en ese punto. Nada más. Entonces, es lo que hemos hecho aquí, fíjense. Como aquí hemos medido en un punto, la velocidad media es ese mismo valor. ¿Por qué? Porque hemos medido esta velocidad. ¿A qué profundidad? A 0,6 del tirante. 0,6 por 0,3, 0,18. Y es un solo punto. Y ahora, ¿cuál es la velocidad media? Aquí tengo 3 velocidades, ¿no? 3 velocidades tengo ahí, que hemos calculado aquí. 1, 2, 3. Quiero saber cuál es la velocidad media aquí, en esta vertical. ¿Cómo hacemos? Tenemos que utilizar una formulita, y es esta formulita la que utilizamos. Velocidad media en la vertical. Se aplica esta formulita. Miren, la velocidad media en cada vertical es igual a la velocidad medida a 0,2 más 2 veces la velocidad a 0,6 más la velocidad a 0,8 y todo dividido entre 4. ¿Ya? A ver, apliquemos esta formulita y aquí está, fíjense, para un solo punto
La velocidad media es aproximadamente igual a la velocidad medida a 0,6 veces y. Bien, observen ustedes ahora. Vamos a utilizar esa formulita. A ver, copien la formulita, esta formulita. Velocidad media igual a esto. Cópienla. Y vamos a verificar este caso. Ya lo copiaron, ¿no? ¿Aló? Tienen que ser más ágiles, jóvenes. Más ágiles, más agilidad. Ya. Entonces, estas son las velocidades, las he marcado con verde para esa vertical, que está en AX igual 4 metros y su profundidad es 0,80. Ahí tenemos estas tres velocidades. Quiero sacar la media. Esta es la velocidad a 0,2. Esta es la velocidad a 0,6 y esta es la velocidad a 0,8. ¿Ya? ¿Está claro? Esto es a 0,2. ¿Ya? Entonces, háganlo, por favor. Simplemente, perdón, esta es la 0,2, 0,6 y 0,8. Aplican la formulita. Velocidad a 0,2 más 2 veces la velocidad a 0,6 más la velocidad a 0,8 dividido todo entre 4 y me da 0,52. A ver, háganlo. Sí, ingeniero, sale 0,52. Muy bien. Aplicamos la misma fórmula para la siguiente vertical, donde tenemos también tres velocidades, ¿no? 0,65, 0,43 y 0,25. La velocidad media, 0,44, aplicando la misma formulita. Finalmente, en la última vertical, se midió en un solo punto. ¿A qué profundidad? Fíjense, a la profundidad de 0,15, que es 0,6 por 0,25 me da 0,15. Se ha medido a 0,6. Por lo tanto, esta es la velocidad media en esa vertical. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las velocidades medias en cada vertical. Y ahora, aquí a continuación, sacamos la velocidad media entre verticales. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos una vertical. Esta también es una vertical, digamos. La vertical 0, la vertical 2, la vertical 4, la 6, la 8 y la 11,20. Si saco la media entre la vertical 0 y la vertical 2, ¿cuál será la media de la velocidad? En la vertical 0, la velocidad es 0. Y en la vertical 2, la velocidad es 0,43. La media de los dos me da 0,22, la media aritmética. En la vertical 2, la velocidad media es 0,43. En la vertical 4, 0,52. La media de los dos, 0,47. ¿No? Háganlo, por favor. ¿No? 0,43 más 0,52. Dividido entre 2, 0,47. La media de 0,52 y 0,44, 0,48. La media de 0,44 y 0,38, 0,41. La media de 0,38 y 0,19. ¿Ya? Entonces, ahí tienen las velocidades medias entre verticales, se llama. ¿Ya? Es un cálculo muy sencillo, muy simple, ¿no? Media aritmética entre dos valores. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Bien. Y ahora viene el área. Calcular el área parcial, quiere decir. Área parcial. Y se refiere a esta área, jóvenes. Vamos a hallar primeramente esta área. Después voy a hallar esta área. Después voy a hallar esta área. Voy a hallar esta área. Y voy a hallar esta área. Esa es, vamos a aplicar la formulita que les he mostrado antes. Ya, vamos a aplicar esa formulita para hallar cada una de estas áreas. Ya, y está todo bien ya diseñado. Aquí está X y Y. Solo tenemos que utilizar los datos de X y Y para hallar el área. En primer lugar, ¿qué forma tiene esta área? ¿Qué forma tiene?
¿Qué forma tiene? Bueno, jóvenes, si no saben la forma, no sé, les voy a mandar a primero básico. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma es esta? Un triángulo. Triángulo, rectángulo. Triángulo, triángulo, no rectángulo. Triángulo es esto, triángulo. Qué vergüenza, jovencitos, señoritas, estudiantes de ingeniería. Ya están más de 2 años en la universidad. Este es un rectángulo, o perdón, un triángulo, ya me hicieron equivocar. ¿Qué forma tiene esta? ¿Qué forma es esta? ¿Qué forma es? Qué vergüenza, jovencitos. Me da mucha pena de la formación que tienen. Realmente, tienen que preocuparse ustedes. Se llama trapecio. Trapecio se llama esto. Trapecio. Esto también es trapecio. Trapecio. Triángulo. El triángulo es un trapecio. El rectángulo es un trapecio. El cuadrado es un trapecio. ¿Ya? Que tiene características especiales, nada más. Pero casi todas las formas son trapezoidales. ¿Ok? Realmente, jovencitos, su formación es realmente deja mucho que desear. Su formación básica, me refiero. Aquí geometría elemental. Esta geometría de formas se los enseña en el básico, en la escuela, jóvenes. Ya. Bien, ¿cómo se halla el área de cada figura? Todas las figuras son trapecios. ¿Ya? El triángulo es un trapecio. Fíjense, esto es un trapecio. Lo vamos a llamar a esto base, ¿ya? Aunque no está así, pero es un trapecio que está volcado, digamos. ¿Ya? Base mayor, base menor. Y esta es la altura, digamos. ¿Ya? Así. Es solamente para hacerles recuerdo de la fórmula, nada más. ¿Ya? Porque para mí esto es H1, H2, por supuesto. Y esto es digamos, el ancho. Nada más. ¿A qué es igual el área? H1 más H2 dividido entre 2 multiplicado por el ancho. Y listo. Una fórmula sencilla, simple. Y eso es lo que nos dice aquí esta fórmula. ¿A qué es igual el área de cada elemento, de cada uno de estos elementos? Es y sub i más 1 más y sub i por x sub i más 1 menos x sub i dividido entre 2. Esta es la fórmula del área de un trapecio. ¿Ya? Esta es la fórmula del área de un trapecio. Pero aquí yo les voy a poner que esto es el área A sub i. ¿Ya? Área A sub i, como lo mostré hace rato ya. Esto no es algo que yo tengo, digamos, que enseñar. Esto ya deberían saber ustedes. Esto ya deberían saber, por si acaso. Este no es el tema. Mi tema es medir el caudal, nada más. Estos cálculos ya tendrían que hacerlos. Yo les diría a ustedes, háganlo por el método de los trapecios y listo. Y ustedes tienen que saberlo hacer. Bueno, sin embargo, les vamos a aplicar esta formulita que está acá a cada una de nuestras áreas para llenar la tabla que les estoy mostrando acá. Área. ¿Cómo sale el primer área? En primer lugar, el primer área, sabemos que esto es base por altura sobre 2, nada más, el área. ¿Cuánto vale la base? Jóvenes, ¿cuánto vale la base de este triángulo? 2. 2 metros. ¿Cuánto vale la altura? Aquí está la altura. Ahí está. Base 2 metros. ¿Altura? 0. 0,30. Ya. ¿A qué es igual el área? Base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto me da? 2 por 0,30 y dividido entre 2 me da pues 0,30. Ahí está, 0,30. Ese es el área. Pero yo voy a aplicar la formulita que dice acá. Y sub i más 1 más y sub i
por x sub i más 1 menos x sub i dividido entre 2. ¿Ya? Se lo voy a aplicar a esa área. ¿Está claro? Vamos a aplicar a esa área. A ver, ustedes me van a decir. Aquí vamos a poner. El área A1 es esta. ¿Ya? Para hacer un ejemplo. Igual. Entonces, y sub i más 1, ¿cuánto vale? Me dictan, por favor. Y sub i más 1. Aquí está, jóvenes. Esto es x sub i y sub i. Y sub i más 1 es 0,30. Y sub i 0. X sub i 0. X sub i más 1, 2. Ya, de acuerdo a la formulita. Y sub i más 1, 0,30. ¿Cuánto vale y sub i? 0. Por x sub i más 1, ¿cuánto vale? 2. 2. Menos x sub i, ¿cuánto vale x sub i? 0. 0, muy bien. Por lo menos uno tiene que responderme. Dividido entre 2, ¿cuánto es eso? Esa es la formulita. ¿Cuánto da el resultado? $0.3. Muy bien, 0,30. ¿No es cierto? Igual 0,30. Así es entonces como se ha hecho el cálculo. Miren, ¿cuánto da aquí? Ahí está, miren. 0,30. Área parcial 0,30. Vamos al otro área. ¿Ya? ¿Cómo ha salido 1,10? El área para el otro. ¿Ya? Fíjense. X sub i más 1 es 4. X sub i es 2. Y sub i más 1 es 0,8. Y sub i 0,30. Solamente tienen que ir avanzando así. ¿Ya? Entonces, área 2. Dígame entonces, ¿cuánto vale y sub i más 1? Y sub i más 1, ¿cuánto vale? Qué pena, me da mucha pena de ustedes. Y sub i más 1, acabo de decirles, acabo de mostrarles. Y sub i más 1 es 0,80. Y sub i 0,30 para este caso ya, para el segundo, para este elemento, Realmente me da mucha pena de sus conocimientos, estimados jóvenes. Y sub i más 1, 0,80. Más, y sub i. Qué pena, Dios mío, qué pena, me da mucha pena. Les estoy diciendo ya, de verdad ya. ¿Cuánto va x sub i más 1? X sub i más 1, 4. 4. Estamos avanzando ahí nada más. X sub i, ¿cuánto es? 2. 2. Y fíjense, es lo que hemos hecho, hemos aplicado la formulita. Dividido entre 2, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es ese resultado, jovencitos? 1.1. 0,11. ¿Cuánto? Yo saqué 1.1. Es eso nada más, pues. Fíjense, 0,8 más 0,3, 1,1. 4 menos 2, 2. Dividido entre 2 a 1. 1 por 1,1, 1,1. Si no, se necesita calculadora siquiera para hacer eso. Miren, ahí está el resultado. 1,10. Siguiente. Esto más se los voy a hacer, a ver. ¿Ya? Ya después ustedes tienen que esmerar, tienen que hacer, jóvenes. No han venido ustedes aquí a copiar, han venido a pensar. Ustedes son personas inteligentes son, que pueden hacer todas estas cosas. ¿Ya? Así que aquí ustedes van a resolver eso. Son jóvenes inteligentes todos. Si son, pues, bachilleres en primer lugar. Y en segundo lugar, ustedes ya están 3 años en la universidad.
Bien. Y E sub I más 1, ¿cuánto es? Esto es A13. ¿Cuánto es Y sub I más 1? 0.70. ¿Ya? ¿Cuánto es Y sub I? 0.80. Muy bien. Por lo menos un alumno o una alumna tiene que responder, pues. Por X sub I más 1. 6. Menos X sub I. 4. Dividido entre 2. ¿Cuánto me da esto? Resultado. 1,5. ¿Cuánto? 1,50. Sí, 1,5. Sí, es 1,50 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, ahí está el resultado. Miren, 1,50. El siguiente cálculo ya lo hacen ustedes, 0,95. Y el último, 0,25. Ya tienen que hacerlo todo. Y ahora finalmente nos toca hallar el caudal. Que esto es lo que estamos buscando, estamos persiguiendo esto, hallar el valor del caudal. ¿Cómo hallo el caudal ahora? Fíjense, solamente tengo que aplicar ahora la ecuación área por velocidad. Nada más, área por velocidad. A sub I por B sub I. Eso solamente tengo que aplicar ahora para hallar el caudal. Aquí está. Caudal Q sub I igual A sub I por B sub I. ¿Ya? Por la velocidad media aquí. Entonces, a ver, 0,22 por 0,30. 0.066. Ya. 0,47 por 1,10. 0,52. 517, 3 decimales. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. 0,48 por 1,50, 0,41 por 0,95 y tal. Ahora, la suma de los caudales Q sub I es el caudal total que circula en el río. La suma de las áreas es el área, del río. Este es el área. Todo esto, la suma de A1 más A2 más A3 más A4 más A5 es el área total del río. ¿Ya? Ahí está. 4,10 es el área total del río. Y 1,741 es el caudal. ¿Ya? El resultado aquí. Entonces, aquí está, fíjense, la velocidad media del flujo. ¿Ya? Aquí dice, el caudal medido es 1,741 metros cúbicos por segundo. El resultado. ¿Ya? Este es el resultado. El caudal medido es ese. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. El caudal medido es 1,741 metros cúbicos por segundo. Ahí está. Eso es el caudal. La sumatoria de las áreas, aquí, me da 4,10 metros cuadrados. 4,10 metros cuadrados. Y aquí yo puedo sacar lo que se llama la velocidad media del flujo. Lo vamos a cortar esto aquí. No corresponde. Entonces, vamos a sacar aquí lo que se llama la velocidad media del flujo. La velocidad media del flujo es velocidad media igual caudal sobre agua. ¿Ya? Y la velocidad media entonces en este caso es, ¿no? 1,741 dividido entre 410 igual 0,425 metros por segundo. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Está claro, no? ¿Aló? Ingeniero. Hola. A ver ese micrófono. A ver, secretaria, secretario, ponga orden. Haga apagar ese micrófono. Bien. Entonces, esta es la velocidad media. Jóvenes, señoritas, esta es la velocidad que tendríamos que haber medido con el flotador. ¿Se dan cuenta?
si hubiésemos querido hacer el experimento así exacto, esta es la velocidad que tendríamos que haber obtenido con el flotador y este sería el área. Así calculado. En esa forma deberíamos calcular el área cuando estamos realizando la medición con el flotador. Por eso es que los resultados que vamos a obtener utilizando el flotador no van a ser exactos, no van a ser precisos, jóvenes, porque al utilizar el flotador no medimos bien las velocidades. La velocidad, medimos una sola velocidad y esa puede ser que no sea la velocidad representativa. Fíjense cómo varía la velocidad. Varía muchísimo. 0 aquí en la orilla, 0 en la otra orilla, 0 en el fondo prácticamente, una velocidad muy pequeña en el fondo. Así cambia la velocidad, jóvenes, en el río. ¿Ya? Entonces, el método del flotador nos da un valor realmente solo aproximado del caudal. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Eso para mostrarles realmente, ¿ya? Este método que les he mostrado acá el método del molinete es el método que utilizamos aquí también en el CERPI. Se utiliza en Bolivia, en algunos de nuestros ríos utilizamos esto. Particularmente el río Piraí. En el río Piraí se mide todos los días, cada día se mide con el molinete. ¿Ya? El CERPI hace la medición del caudal del río Piraí cada día, jovencitos y señoritas, obteniendo así el caudal mediante este cálculo que han visto acá. Y les voy a decir algo interesante, ¿ya? Que ustedes se van a sorprender. CERPI tiene varias estaciones donde se mide el caudal, así, estaciones así como esta, digamos. ¿Ya? Y ahí tiene su personal, tiene personas que realizan la medición del caudal, que realizan la lectura del pluviómetro, que realizan la lectura del termómetro, etc. Es decir, encargados de la estación. En este caso se llama estación hidrométrica. ¿Ya? Les pregunto, les hago el siguiente comentario, a ver. ¿Qué nivel de instrucción creen que tienen esas personas que tiene el CERPI que realiza estas mediciones que están viendo aquí? No, por si acaso, el personal del CERPI no son como este señor que tenemos aquí. El personal del CERPI no es así como este señor. ¿Ya? Este señor probablemente sea un científico. Y además no es boliviano, por lo que se ve, ¿no es cierto? Debe ser alemán. Pero en el CERPI tenemos así personas que realizan las mediciones en el río Piraí. ¿Qué nivel de instrucción creen ustedes que ellos tienen? Hidrólogo. De ninguna manera, querido. El hidrólogo es el jefe de todo. Y el hidrólogo va a revisar si han medido el caudal o no han caudal. O él va una vez al mes a recoger los resultados, cuando es físico. Ese es el hidrólogo. Personas que viven quizás en el lugar. Muy bien. Así es. Son personas que viven en el lugar. Entonces son personas que no tienen pues un sueldo, un gran sueldo. Les dan un sueldito, pero no es pues muy significativo, ¿no? Son personas que viven en el lugar, que no pagan alquiler, etcétera, etcétera, pero tienen que vivir ahí para poder hacer estas mediciones durante cada día. Ahora, por eso la pregunta, ¿qué nivel de instrucción creen ustedes que tienen estas personas? Por ejemplo, hay una estación en La Angostura. ¿Conocen ustedes La Angostura? Sí, ingeniero. De Tarumá más allá, La Angostura. Ahí se mide el caudal, por ejemplo. Otro lugar donde miden el caudal es en Bermejo, en el pueblito de Bermejo. Un poquito más abajo de Bermejo, ahí se mide el caudal también. Esas personitas que viven en esos lugares, ¿qué nivel de instrucción creen ustedes que tienen? Solo escolar. Escolar. Lo ha dicho muy bien, señorita. En el mejor de los casos,
En el mejor de los casos, a lo mejor es bachiller, pero en el mejor de los casos. Estas personas han aprendido a realizar las mediciones. Cuando van al río, llenan estos datitos que están en celeste. Y luego estos señores se van a la oficina, tienen su oficina y llenan la planilla. Llenan la planilla así como está aquí. Tienen su calculadora, por supuesto. Se les ha dado calculadora, etcétera, y se les ha instruido cómo llenar la planilla. Estos jovencitos, estos jóvenes señores, llenan esta planilla sin ningún problema. ¿Qué hace el hidrólogo? El hidrólogo lo que hace es revisar si han llenado bien o mal. Entonces ellos mandan estas planillas al SERPI, jóvenes, con estos resultados. Esta medición, digamos, se hizo en la fecha, digamos, ahí se anota la fecha. Supongamos que ha sido la fecha de... no me quieres registrar esto. Ya, creo que estoy dentro del cuadro. Entonces me pone la fecha. Ya, supongamos la fecha de hoy. ¿Qué fecha es hoy? El 4 de agosto. 4 de agosto. No, el 4 de agosto de del 2021 después. Vaya, caramba, estoy en el siglo pasado. 4 de agosto del 2021 se hizo esta medición y ellos tienen otra planilla. Tienen otra planilla donde registran la fecha, o sea, hacen todos estos cálculos y tienen ellos una planilla así, donde tienen ellos ahí la fecha, el área que han medido, en metros cuadrados, el caudal que han registrado, que han medido, es una planilla así de resumen, metros cúbicos por segundo. Y la velocidad media que ha salido. Velocidad media que ha salido. Así, metros por segundo. Esta planilla se llena para cada mes. Digamos que aquí vamos a poner para cada mes hay una planilla así como esta. Por ejemplo, este es mes de agosto. Mes, agosto. Así tienen. Agosto, ya, 2021. Así. Entonces ellos llenan así cada día, todo eso. Y esta información mandan al SERPI y el SERPI lo guarda ahí, en sus almacenes. ¿Ya? SERPI lo guarda en sus registros, todo eso. SERPI tiene todo eso. Así entonces registra. Y otro dato muy importante que registran. Antes de eso, la fecha. Un dato muy importante, jóvenes. Nivel del agua. ¿Qué nivel tiene el agua? Y esto está dado en metros. Y para medir el nivel del agua utilizan una regla. Así como esta regla que les he mostrado por acá. Aquí tengo una regla. Ellos utilizan una regla que está plantada en una de las orillas. Sobre una de las márgenes del río está la regla. Una regla así como esta. ¿Dónde está la regla? Ahí está, así, una escala así como esta. Entonces aquí yo puedo medir el nivel del agua. El nivel del agua había sido de 0,38 metros. ¿Ya? 0,38. No, porque aquí, cuando llego aquí ya es 0,40. Aquí es 0,50, 0,60, 0,70. Entonces el nivel del agua es 0,38. ¿Ya? Entonces, así. Ellos tienen también su escala en una de las orillas del río, de cada río. Tienen su escala. Y ahí entonces ellos registran la información. El nivel, ya, la fecha, digamos, el 20, hemos dicho 4, ¿no? El 4 de agosto, 4 del 08, ¿no? Del 08, entonces el nivel del agua había sido de 0,38 metros. El área, ¿cuánto era el área medida? ¿Cuánto era el área medida? Aquí esto, lo que hemos dado, el dato, pues, ¿no? 4,10.
El área medida 4,10. El caudal medido fue ¿cuánto? 1,741. Y la velocidad resultante, velocidad media resultante, 0,425. Listo. Así entonces ellos registran para todos los días del mes y los 12 meses del año y todos los años. Así vienen registrando desde el año 1977, se vienen registrando así los caudales en el río Piraí. ¿Está claro, jóvenes y señoritas, el tema? Sí. Entonces, por eso yo les he estado molestando tal vez, ¿no? Y lo que me llama la atención es que que ustedes no sepan qué figura es esta. ¿Qué figura es esta? Que no sepan discernir en eso, que no sepan qué figura es, qué figura geométrica. ¿Ya? Entonces, esas cositas me llaman la atención, que no puedan aplicar esta formulita. Por eso yo les he dicho les he indicado realmente que en el SEARPI tienen personal que realiza este trabajo, que realiza el llenado de la planilla, y ya les dije, esas personitas, en el mejor de los casos, tal vez son bachilleres, en el mejor de los casos. Ya, la mayoría son que tienen una instrucción simplemente básica. Ya, yo conozco a muchos de los jóvenes que están encargados de las estaciones. Yo he recorrido por las estaciones del SEARPI también. Conozco muy bien la cuenca del Piraí. Conozco desde las cabeceras hasta el final, hasta el punto de confluencia con el río Yapacaní. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, espero que este tema les haya gustado. ¿Ya? Es un tema muy bonito, ¿no? Que tiene que ver entonces con nuestros ríos, con nuestros recursos hídricos, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer más esfuerzo, estimados jóvenes y señoritas, para poder hacer estos trabajos, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer un práctico. Vamos a aprovechar. Ustedes me van a hacer un práctico. Esto lo voy a alterar, digamos, ¿ya? Primero lo he grabado. Lo voy a poner en otra página. Claro. Me van a hacer un práctico ustedes ahora, como si hubiesen hecho un aforo. Y ustedes solos van a hacer esto, ¿ya? Entonces, no sé si así. Y copiar. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, en primer lugar voy a cambiar la ecuación del molinete, ¿no es cierto? Este es otro molinete. Ya les he dicho que cada molinete tiene su número de carnet de identidad y su registro. Este es 0.4893. Y aquí es 0.061. Este es el molinete. Y entonces X, Y, aquí son otros valores. Obviamente todo esto cambiará, digamos, ¿no? Vamos a borrarlo, digamos, todo esto, porque eso cambia, ¿no? Ya, entonces supongamos que esto es... ustedes ya sabrán cómo hacerlo, digamos, ¿no? 0, aquí es 3 metros, aquí es 5,50, ¿ok? Aquí que sea 7,80 o más bien 8, que sea 8,6 por alguna razón. Aquí es 11,5 y finalmente la otra orilla está a los 14,80 metros. Y las profundidades que hemos medido habían sido aquí 0,25
Aquí es 1,20 m. Aquí es 1,50 m. Aquí es 0,30. ¿Ya? Aquí vamos a darle más distancia. Que sea a los 14,50 y esto es a los 17,80. Y a los 17,80 es 0 también. ¿Ya? Eso es. Entonces ustedes ya registran el H observado y aquí el número de revoluciones nomás vamos a anotar. Supongamos que acá son 51 revoluciones, aquí es 73 revoluciones, aquí es 62 y aquí es 25 revoluciones. Luego acá es 82 revoluciones, aquí es 68 revoluciones y aquí es 32 revoluciones. ¿Ya? Acá es 54 revoluciones y aquí 0, por supuesto. Y el tiempo para todos que sea 30 segundos. Para todos. ¿Ya? 30 segundos es para todo. ¿Listo? Entonces hacen ustedes estos cálculos ahora. ¿Ya? Este es el molinete y entonces hallan el caudal, el área, el caudal y la velocidad media. Muy bien. Este es el práctico. Sáquenlo una foto. Saquen una foto, por favor. Saquen una foto. Ya sacaron la foto, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces, ahí está mencionado el caudal molinete. Esto es práctico. ¿Listo? Ahí está. Este es el molinete, la ecuación del molinete. Entonces, y estos son los datos. Muy bien, jovencitos y señoritas. Entonces, dejamos aquí y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Pasen un buen día. Hasta luego, jóvenes y señoritas, y por favor, preocúpense por su formación. ¿Ya? Preocúpense por su formación. Está bien, Ustedes tienen ingeniero, que ser gracias. buenos profesionales. Si ustedes son mis alumnos, yo creo que yo les estoy enseñando muy bien. ¿Ya? Ustedes tienen que ser muy buenos profesionales. Hasta ahora hemos tenido siempre buenos profesionales de ingeniería ambiental. ¿Ya? Así que ustedes tienen que seguir también con esa línea. Salir buenos profesionales, competentes en todo aspecto. Bien, que tengan un buen día, jóvenes y señoritas. Hasta otro momento. Chao, chao, chao. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero, gracias.